Ingeniero, buenos días, soy Jocelyn Cueva. En esta oportunidad vamos a mencionar los cambios de la norma E070 de albañilería con respecto a la norma propuesta. Empezando por el capítulo 1, una de las diferencias es que en la norma propuesta se aumentó sobre cómo trabajan los muros debido a las cargas muertas y vivas y se eliminó el artículo sobre los elementos de concreto armado y ciclopeo y su satisfacción a la NTE 060 de concreto armado. También en lo que se refiere a tubos para instalaciones sanitarias y tubos con diámetros mayores de 55 milímetros, solo se menciona como su recorrido a falsas columnas, ductos especiales, no mencionando a muros portantes y no portantes. Además, esta nueva propuesta agregó el refuerzo estructural para albañilería confinada, su elongación mínima y que también se debe presentar la memoria de cálculo del muro más demandado en cada una de sus dos direcciones principales de análisis sísmico. En el capítulo 2 se cambió la definición de albañilería no reforzada, mencionándola solamente como albañilería simple o sin refuerzo. Además, también se agregó nomenclatura como V'M o Z, entre otros. Capítulo 3. Componentes de la albañilería confinada. En el capítulo mencionado en la E070-2019 encontramos ciertos apartados que difieren en pequeños detalles con los de la norma actual. Respecto a la clasificación de las unidades de albañilería con fines estructurales, el capítulo propuesta no considera bloques usados en la construcción de muros portantes y no portantes. En la delimitación de unidades de albañilería, de igual forma, no considera el tipo alveolar. Asimismo, la aceptación de las unidades que desechan las especificaciones con respecto a una absorción no mayor al 15% de bloques de concreto NP y en un espesor mínimo de 25 y 12 milímetros de absorción en las caras laterales asentados en un bloque P. Capítulo 4. Procedimiento constructivo de albañilería confinada. Analizando el capítulo 4 podemos decir que este tiene el mismo contenido perteneciente a albañilería confinada comprendido en los artículos 10 y 11 del capítulo de la norma vigente. Sin embargo, esto difiere en un único punto en el que manifiesta el tipo de parejo de traslapar de las unidades entrehiladas consecutivas sin más, a diferencia de la norma vigente que determina el tipo de aparejo para satisfacer el requerimiento que será de soga, cabeza o amarre americano. En el capítulo 5, en la tabla 7 del punto 5.1 perteneciente a la norma vigente, se habla de edificios de 1 a 2 pisos y de 3 a 5 pisos. A diferencia que en la norma propuesta, en la tabla número 5 del punto 13.1, habla de edificios de 1 a 3 pisos y edificios de 4 a 5 pisos. Otra parte importante por mi parte de considerar serían los puntos A y B del punto 5.1.2. En esta parte de la norma vigente se habla sobre las zonas sísmicas 3 y 2, a diferencia que en el punto 13.2 de la norma propuesta se habla de zonas sísmicas 3.4. Otro punto importante sería que en la norma propuesta se cuenta con un punto 13.7 en el cual se habla de la pila de albañilería. Dicho punto no se menciona en la norma vigente. En el capítulo 6 contamos con 12 puntos de diferencia, de los cuales solo mencionaré algunos. El primero es que en la norma vigente se aclara que las especificaciones de este capítulo se aplicarán tanto a la albañilería confinada como a la albañilería armada. En el punto 6.1.2 de la norma vigente se especifica cuándo es que se podrá considerar un diafragma rígido, en la otra norma no se considera. Punto 14.7 de la norma propuesta se especifica cuándo es aceptable el uso de diafragmas flexibles en el último nivel, en la otra norma no se menciona. Capítulo 7. En el punto 7.1.1 de la norma vigente se añade una fórmula más para el peso específico y se aclara cuándo es que éstas se deben de utilizar. En el artículo 21 de la norma propuesta también se habla sobre el funcionamiento. En aplastamiento de la norma vigente habla sobre el caso de que existan cargas de gravedad concentradas que actúen en el plano de albañilería. Al hablar sobre albañilería confinada se mencionan muchas más condiciones para que el muro se considere portante confinado, tales como el punto 7.2.2, el punto 7.2.3, el punto 7.2.4, el punto 7.2.5. Mi nombre es Marilyn Sánchez y la comparación que se puede realizar en el capítulo 8, análisis sísmico de edificios de albañilería confinada, con la norma vigente, que el capítulo 8, análisis y diseño estructural, es que las definiciones que aparecen en ambas versiones de la norma son las mismas. En cuanto a consideraciones generales, la norma vigente no toma en cuenta el diseño por desempeño, ni posee especificaciones sobre estructuración en planta, pero la información de análisis estructural es la misma. Respecto al capítulo 9, diseño sísmico de edificios de albañilería confinada, con la norma vigente que se encuentra en el capítulo 8, apartado 6, el 8.6 sobre albañilería confinada,
En la norma vigente no se toma en cuenta el último requisito general respecto al diseño por desempeño enfocado a los muros, así como también el diseño para sismo no se encuentra dividido entre sismo moderado y severo, como si se hace en la nueva propuesta de la norma, sino que se considera ambos como en la última especificación donde se detallan las fuerzas internas para el diseño de muros en cada piso según el tipo de sismo, así como la información sobre el diseño de los elementos de confinamiento. La información sobre la verificación de la necesidad de colocar refuerzo horizontal en los muros es la misma en ambas versiones de la norma, tanto en la nueva propuesta como en la norma vigente. La comparación que se hace en el capítulo 10, interacción, muro de albañilería, estructura porticada, que se encuentra en la norma vigente del capítulo 10, llamado interacción tabique de albañilería, estructura porticada, las especificaciones de la sección, alcance y disposiciones es la misma en ambas versiones de la norma. 11 de la norma propuesta, a diferencia del capítulo 8 de la norma vigente, nos detalla más sobre el diseño simplificado de la albañilería confinada, nos menciona sus requisitos, rigidez torsional mínima, entre otros. A diferencia, la norma vigente nos menciona otros puntos como el control de fisuración. En el capítulo 12 de la norma propuesta difiere del capítulo 3 de la norma vigente en la tabla de limitaciones en el uso de una unidad de albañilería para fines estructurales, donde considera en tipo una unidad alveolar y para zonas sísmicas 1, 2, 3 y 4 cualquier tipo de muro portante. Tampoco se presentan las pruebas a realizarse y las proporciones volumétricas de los componentes del mortero. En el capítulo 13 se diferencia del capítulo 4 de la norma vigente, ya que presentan el proceso de construcción para un muro y se añade 2 puntos respecto al refuerzo: el espaciamiento del refuerzo horizontal de un muro de hasta 3 y para más de 3 pisos en las zonas sísmicas 1, 2, 3 y 4, la longitud del traslape y su amarre en los extremos de las barras. Capítulo 14. Resistencia de la albañilería armada, norma vigente. Capítulo 5. Resistencia de prismas de albañilería. En la norma vigente, el artículo criterios generales toma el nombre de especificaciones generales. Estas especificaciones son similares tanto en la nueva propuesta como en la norma vigente, excepto la especificación sobre la resistencia de pila de albañilería en la nueva norma, que se puntualiza cómo calcular, mientras en la norma vigente no, además de la tabla que podemos emplear para tomar valores de resistencia de características de albañilería. La materia prima considerada como norma vigente ha sido tenido en cuenta al material y su denominación. Capítulo 15. Estructuración, norma vigente. Capítulo 6. Estructuración. En la norma vigente se ha dividido las consideraciones para cada tipo de albañilería, sino las especificaciones que se aplican tanto para la albañilería confinada como para la armada. En cambio, en la nueva propuesta se ha tomado consideraciones específicas en los muros de albañilería armada. Estas no aparecen en la norma vigente, tampoco aparecen en el artículo, el cual detalla la distribución de fuerzas laterales. Capítulo 16. Requisitos mínimos para el diseño de albañilería armada, norma vigente. Capítulo 7. Requisitos estructurales mínimos. Las diferencias encontradas en el capítulo 16 de la propuesta. La norma vigente nos dice que la carga axial actuante en un muro puede reducirse, ya sea utilizando losas macizas o aligeradas, armados en 2 direcciones, algo que ya no se encuentra expresado en la norma E070-2019, al igual que no se incluye en el aplastamiento. Capítulo 17. La norma vigente cuenta con un punto 8.2.1 en el que se habla sobre lo que establece la norma respecto a que el diseño de los muros cubra todo su rango de comportamiento. En la norma vigente, en el punto 8.2.2, se añade un punto A, en el que se habla sobre el sismo moderado. Este no debe producir fisuración de ningún muro portante, también añade los puntos E y F. Capítulo 18. Los puntos 64.2 y 64.3 de la norma propuesta no son mencionados en la norma vigente. El punto 8.7.2.1 de la norma vigente cuenta con un punto G en el que se habla del momento efectuar y la fuerza cortante. Respecto al capítulo 19, diseños de muros donde cargas perpendiculares a su plano, y el capítulo 9 de la norma vigente, diseño para cargas ortogonales al plano del muro, las especificaciones generales que aparecen en la versión vigente de la norma abarca criterios generales, fuerza sísmica de diseño en secciones consideradas por separado en la nueva versión. Además, la información acerca del diseño de muros portantes es la misma en ambas versiones. La norma vigente posee consideraciones acerca de muros no portantes y muros portantes de estructuras no diafragmadas, mientras que en la nueva propuesta de la norma se ha tomado en cuenta el diseño de tabiques y de cercos, detallando más en cada uno de ellos. En cuanto al capítulo 20, reparación y refuerzo de muros de albañilería, en la norma vigente no cuenta con un capítulo en el cual se detalla la reparación y refuerzo de muros de albañilería,
Y esto es porque en el capítulo 8 existen apartados tales como el control de fisuración, verificación de la necesidad de colocar refuerzo horizontal en los muros, en los cuales existe información parecida. Sin embargo, en esta norma vigente no se toman en cuenta las especificaciones que la nueva propuesta de la norma sí, como los objetivos de la intervención estructural, de reparación y refuerzo de muros en edificaciones, las técnicas de reparación y refuerzos para muros portantes, consolidación de muros, refuerzos externos e internos, la sustitución parcial o total del muro, refuerzo de muros portantes de albañilería armada con elementos externos de concreto armado, la estabilización de tabiques, cercos y parapetos, ni las consideraciones para intervenir en obras patrimoniales de albañilería de ladrillo. Buen día, mi nombre es Scarlett Sánchez Martos. Continuando con la exposición, podemos concluir que ambas presentaciones de la norma E070, la vigente del 2006 y la propuesta del 2009, no difieren en sus dos primeros capítulos y cumplen con una igualdad mínima esencial en sus conceptos básicos. Sin embargo, la propuesta ha optado por dividir su contenido en una parte A y una parte B, explicándonos detalladamente aquellos criterios a tomar en cuenta para el análisis, diseño y evaluación de las estructuras de albañilería confinadas y armadas respectivamente, permitiendo así un análisis más complejo y personalizado para estas estructuras. A diferencia de la norma vigente, que toma ambos conceptos a la par en el desarrollo de cada uno de sus capítulos. Es por ello que hemos resuelto conveniente la validación de esta propuesta en beneficio a la